Muchísimas gracias por la presentación, porque, en fin, tampoco me merezco todo lo que dices, pero como es amigo, diga lo que diga, pues, en fin, aceptado está, clarísimamente, y no se fíen de la mitad de las cosas que ha dicho. Sobre todo de las buenas, que tampoco es para tanto. Bueno, debo decirles a todos que para mí las Urdes, cuando empezamos a hablar del tema, era lo que era para todos los españoles, es decir, un espacio perdido, aislado, de alguna forma el ejemplo paradigmático de lo que era la pobreza y el aislamiento clarísimamente, que es lo que nos han vendido siempre, eran las Urdes de Buñuel, claramente. Cuando desde la Real Sociedad Geográfica y a través de Fernando Arroyo me dicen, Concha, métete en las Urdes del 18, pues a mí es que mejor que no se me diga nada porque me meto. Claro, ¿qué debo decir? Pues que todavía me falta muchísimo por saber. Quiero decir que lo que traigo aquí es un primer avance de qué es lo que estoy encontrando. En cualquier caso, vamos, por tanto, a empezar con ese primer avance, insisto, con todas las reticencias de lo que voy a decir aquí y que probablemente el día que lo publiquemos, pues habremos añadido bastantes más cosas, habremos matizado algunas de las afirmaciones que voy a hacer aquí. Lo primero que habría que decir es que las Urdes del 18 es un espacio mayor que hoy. Volvemos a lo de siempre. No se sabe claramente, ya salió en la conferencia anterior, cuál es el verdadero límite de las Urdes. Vamos a jugar con lo que sería el límite en el siglo XVIII, que son los municipios que aparecen en ese momento, que en realidad son alcabalatorios, es decir, el territorio que paga la alcabala en unas determinadas cajas y que forma dónde se recauda, qué pueblos recaudan ese dinero o qué localidad recauda ese dinero en un territorio, que en realidad es en buena medida lo que ha sido la base de lo que serán muchos de los municipios actuales. ¿Qué tenemos que decir, por tanto? Que las Urdes del siglo XVIII son mayores que ahora. Eran Extremadura, pero incluían también, si lo ven ustedes, la Alberca, que es un espacio que hoy es claramente Salamanca. De manera que tenían una especie de, digamos, de prolongación en lo que era el espacio salmantino, porque la Alberca era extremeña y todo lo de alrededor es Salamanca. Bien, para centrarnos un poco en qué es lo que voy a contar, yo me perderé seguro porque yo soy de pensamiento colateral, lo cual es bastante desesperante para la gente que me oye, sí que tengamos en la cabeza de alguna forma este esquema que voy a seguir. Por un lado, cuál es la organización territorial del espacio urdetano y no solo en el siglo XVIII, porque no es exactamente el mismo espacio que hoy, pero hay que entender que esta gente, la gente de los urdetanos del XVIII se movían en ese espacio, que no es exactamente el actual. Por otro lado, fíjense que yo les pongo, ese espacio es un espacio entre Extremadura y Salamanca, claramente. Son dos alcabalatorios, pero fíjense que son un lugar, que es la Alberca, no es villa, es lugar, y además 3 concejos. Y además, y sobre todo, que es una cosa que a los que venimos de poblamiento concentrado a uno le despista muchísimo cuando llega, es una nube de barrios y alquerías. Una auténtica nube, se lo garantizo. Casi uno piensa en Asturias no por el paisaje, o en Galicia, no por el paisaje, sino por los núcleos, que uno se encuentra un poco por todos los sitios cuando va caminando. Y luego les he planteado en ese mismo bloque un pequeño recorrido hoy, que es un recorrido fotográfico que he hecho para que veamos, la conferencia que nos dio el profesor Sanz fue interesantísima para ver el medio geográfico. Vamos a ver ahora la imagen de ese medio geográfico para entender cuando hablemos aquí del centeno, de que trabajan con centeno, de que está lleno de colmenas, de una serie de cuestiones que entendamos, porque si no entendemos el medio y la imagen del medio, no vamos a entender el uso de ese medio. Por tanto, vamos a utilizar una serie de fotos que no son las mejores, porque me pilló un día, no paró de llover, yo quería haber estado un par de días más, tuve un pequeño problemilla y no pude estar todo el tiempo que me hubiera gustado. Pero yo creo que sí que vamos a dar una imagen bastante clara de lo que es el cambio del paisaje desde la Alberca, que es la parte más alta, hasta la parte final de Pino Franqueado. Bien, vamos a ver las fuentes de estudio. Sí quiero hablar brevemente de esas fuentes porque no se encuentran demasiadas para las Urdes, luego hay que trabajar con ellas y otras que no he trabajado y que tendremos que trabajar. Vamos a ver la organización jurisdiccional. ¿Cuáles son los puntos referenciales en ese momento de ese espacio? ¿Dónde están mirando? Y es muy curioso porque es un espacio que está mirando hacia Extremadura, pero también hacia Salamanca. Por tanto, es un espacio de alguna forma fronterizo. Por tanto, a lo mejor no tan aislado como pensamos o hemos pensado. Vamos a ver después cuál es la población y el poblamiento, brevemente. Las actividades económicas, que no las voy a ver todas, voy a centrarme en el monte, las colmenas, el centeno y el lino. El centeno continuamente aparece en los textos que nos salen sobre las Urdes. Bueno, vamos a verlo. Vamos a ver el señorío y la fiscalidad,
me faltaría ver despacio los diezmos, pero vamos a ver lo suficiente. Luego les cierro con el cuidado del alma y algunas conclusiones. El cuidado del alma, porque no es un espacio especialmente clericalizado, a pesar de lo que dicen algunos autores. Bien, ¿cómo es la organización territorial del 18 en la que vamos a enmarcar las urdes? En primer lugar, estamos en la Corona de Castilla, que recuerden son 22 provincias que no tienen demasiado que ver con la estructura actual, es decir, los límites son distintos, es de aquel territorio donde una ciudad recauda las rentas provinciales, de ahí la palabra provincia. ¿Dónde tenemos las urdes? Las urdes las vamos a tener en una provincia que es Extremadura, única provincia, hoy son dos, entonces es una, y además es intendencia militar, es decir, está la frontera al lado, no lo perdamos de vista. Probablemente de cara a estudios posteriores habrá que tenerlo muy presente. Por otro lado, pertenecen al partido de Plasencia, dentro de Extremadura, la caja de rentas final, dentro de los corregimientos que hay, es Plasencia. Y los puntos referenciales de ese espacio son Coria, porque ahí está el obispado, y ahí han de pagar los diezmos y de ahí ha de venir el apoyo al alma, el cuidado del alma de estas poblaciones. Es Granadilla porque dependen de la ciudad de Granadilla, que en muchos casos aparece como Granada, ¿eh? Y entonces ahí la relación, tengo que verlo más despacio, no parece excesivamente cordial. Ojo, y les pongo Ciudad Rodrigo. Ciudad Rodrigo y en cualquier caso la zona de Salamanca, porque verán ustedes cómo en su relación, en muchos casos económica, ellos están hablando de Ledesma, de Salamanca, y en Ciudad Rodrigo, que es un espacio de frontera, de comercio, de intercambio de productos, cuando se está hablando, se habla de que están llegando urdetanos, unos casos para hablar de su pobreza y otros porque está llegando tocino, miel, cera, es decir, es una referente. Y es más, el espacio pino franqueado limita con lo que ellos llaman la socampana y los cereales de Ciudad Rodrigo. Es decir, un espacio mucho mayor de lo que soy, pero es que además Ciudad Rodrigo era la capital de la provincia de Salamanca en ese momento. Luego, eso tengámoslo presente. Bien, les decía, ¿qué son las urdes? Dos alcabalatorios, o sea, realmente vamos a llamarle dos municipios, que sería La Alberca y su socampana, primer alcabalatorio, que son dos concejos dentro de ese alcabalatorio, de esa socampana de La Alberca, y el concejo de Lo Franqueado, lo que hoy llamamos Pino Franqueado, ellos son el concejo de Lo Franqueado. Bien, aquí lo tienen claramente, esa alberca con Pino Franqueado como concejo. Dentro de la alberca, aquí no se ve, lo veremos luego, se encuentran esos dos concejos que les decía y tenemos esos referentes Granadilla al oeste, Coria más al sur y Ciudad Rodrigo. Plasencia pagan ahí una caja de rentas, pero les pilla lejos, curiosamente, no parece que les llamen excesivamente. Miren la posición, es de la cercanía a Portugal. Y les decía, una nube de barrios. Cuando uno camina ahora por allí es que va pasando de uno a otro, casi sin solución de continuidad. Aquí los tienen, una vez más, puestos ahora ya completos con La Alberca, Nuño Moral, Camino Morisco. Verán que aparece escrito unas veces junto y otras separado. Hoy es todo junto, yo a veces en los textos que les pongo aquí aparecen de todas las maneras. Claro, ¿qué nos encontramos aquí? Pues miren, el concejo de Nuño Moral, 26 barrios. Así, como quien no quiere la cosa. En ese momento. Unos con 1 o 2 vecinos, con 5, otros con 20, depende, pero en cualquier caso es esa cantidad de poblamiento. Es decir, es un espacio, el territorio de las urdes, a pesar de lo difícil y lo duro que es, está poblado. Está perfectamente ocupado por poblaciones. Tenemos el concejo de Camino Morisco con 10 poblaciones más la capital y el concejo de Lo Franqueado, que lo tenemos ahí con Pino Franqueado y otra serie de barrios ahí que son otros 10 o 11. Es decir, en ese espacio que vemos ahí y que en principio parecen ser nada más 4 o 5 puntos, tenemos una infinidad de espacios que estamos en 40 y tantos núcleos de población en ese espacio. Bien, si lo vemos ahora, en el momento actual, simplemente que lo vean y nos vamos a mover por aquí. No sé si se ve desde lejos, no sé si aquí marca, sí. Vamos a partir, no vamos a hacer un estudio de geografía física, ya se ha hecho, pero sí que vean cómo partimos desde La Alberca, que es un espacio, es el más alto, es un espacio que hoy es parque natural. Vamos a descender por esta carretera que ven aquí, que han puesto justo el nombre, tiene unas curvas infames, pero por las que podían perfectamente subir y bajar las mulas, no lo olvidemos. Hoy baja el coche, hay que bajar con cuidado, y si hay niebla y lluvia como cuando yo bajé, con mucho cuidado, pero se puede bajar perfectamente. Ahora,
de pasar de un espacio a otro y de corte muy, muy brutal y muy interesante. Descendemos hasta las Mestas, que lo tendríamos aquí, que es un punto de unión con un espacio distinto, y bajaremos por este camino que ven aquí o por esta ruta, que es la que nos lleva a todos estos barrios. Tenemos Nuño Moral aquí y una serie de poblaciones, bajamos hasta Camino Morisco y desde aquí bajamos hasta Pino Franqueado. Es decir, tengan en la cabeza este territorio que es en el que nos vamos a mover, si no nos vamos a perder seguro, insisto. Bajamos desde la Alberca, descendemos por esta zona, que pueden bajar las mulas, insisto en ello, porque a veces, no, es que eso era, la Alberca estaba que era inaccesible, no, les garantizo que no, la mula sube, te lo aseguro, y los coches bajan también ahora. Insisto, las Mestas, punto de unión, y seguimos por esa línea. Bien, esa es la ruta que vamos a hacer ahora con las imágenes que les voy a poner. Esto es un mapa de los que dan en los hoteles, simplemente. Entonces, fíjense, aquí tenemos todo lo que es hoy el territorio de la Alberca. Es este camino que les digo, bastante infame, pero que estaba transitado. Bajamos a las Mestas, seguimos por aquí y entramos en lo que hoy serían las Urdes, que es esta zona. Es decir, toda esa, digamos, rama que subía hacia arriba, hoy nos ha desaparecido, que es zona de la sierra precisamente más abrupta. Bien, vamos a ver las imágenes. Esto es la Alberca. La Alberca, insisto, estaba infame para hacer fotos, pero bueno, fíjense que me van a decir, ¿y qué hace el cerdo ese ahí? Pues ahora lo verán. Tiene su lógica, tiene su lógica, aparte que es un pueblo precioso. Bien, vamos bajando por esa carretera y esas curvas que les decían, fíjense la caliza por aquí, fíjense cómo va esta zona, vamos a seguir bajando. Estamos en una zona de monte o de bosque, si ustedes quieren, de monte alto, de brezo, en fin, de una serie si ven, es puramente paisaje natural. Ahí no se puede cultivar, salvo en puntos muy concretos. Verán que aunque digamos esto, luego vamos a encontrar algunos. Bueno, a lo mejor ese es el espacio maravilloso para las colmenas. Hoy todavía están. Hoy encontramos colmenas todas las que quieran. Sobre todo es miel de brezo, pero en fin, es lo que tenemos viendo. Aquí seguimos por esa zona y les digo, no se puede cultivar. Ojo, hasta que encontramos escalones como este, que también existen. Y en estos pequeños escalones había cultivo. Hay olivo y en algunas cosas, en cuanto descendamos de la Alberca hacia el sur, vamos a empezar a encontrar olivo también. Vamos a encontrar aceite y vamos a encontrar esa situación. En las Mestas, esto es un montaje pequeño de dos fotos que no son muy buenas, pero aquí lo tenemos, es ese punto donde cierro toda esa sierra y entro en esa zona un poquito más llana. Bien, bajamos por aquí, vamos a Vegas de Coria, que es una de los barrios o de las alquerías, en este caso de Nuño Moral, que es el concejo mayor que vamos a ver. Bajamos hasta el río de Los Ángeles, que nos habló el profesor el otro día Córdoba aquí. Bajamos, ojo, y tal como bajamos desde esa zona, desde las Vegas de Coria, Camino Morisco, hacia la zona también del Nuño Franqueado, empezamos a encontrar olivo en este momento, empezamos a encontrar también cerezos, ahora yo no vi viña, no sé si hay, pero fíjense que lo que era monte y qué podríamos tener ahí, ganado, colmenas, etcétera, nos convertimos en un espacio que, siendo abrupto, es más cómodo, es más utilizable, es más posible el uso agrario. Y ojo, les he puesto el río de Los Ángeles, que está lleno de arroyos todo. ¿Eso qué significa? Luego lo veremos. Tenemos molinos, entre otras cosas. Podemos regar pequeños huertos, podemos cultivar lino, podemos cultivar, es decir, es un medio duro, difícil, pero asumible en muchos casos. Aquí les pongo Camino Morisco para que lo vean, la entrada, ven cómo nos quedan a veces en unas zonas todavía de monte, pero cómo empezamos a encontrar ya cultivos por todos los lados. Esto es Pino Franqueado, que además esta imagen ha salido hace poco porque han estado los reyes allí ahora, si recuerdan. Y este es el cierre de lo que sería esa ruta que les he dicho. Pino Franqueado desde lejos, que vean que tiene retazos de monte, pero también tiene una serie de espacios perfectamente cultivables. Aquí tenemos algunos. Es decir, este es el paisaje por el que nos vamos a mover. Esa es la imagen. Bien, me voy ahora atrás y nos vamos a la Ruga. La Ruga, yo al menos por lo que he encontrado, aparece siempre como un ejemplo fundamental de lo que es el conocimiento de las urdes en el 18, que lo que dice es absolutamente cierto, que tiene un gran informador, etcétera. A mí me parece un poco quejica, pero bueno, habrá que analizarlo despacio en función luego de los datos que hay que analizar un poco más. Pero en cualquier caso, fíjense el texto y entro con él, porque vamos a encontrar luego otro texto similar. Dice, es increíble, los comas las ponen en el 18 como quieren, que conste. Es increíble la miseria en que viven aquellos infelices. Para sembrar un poco de centeno y legumbres, ojo, tenemos legumbres, que hay otros montones de zonas de Castilla que las legumbres no han llegado.
tenemos calabazas. Es decir, los huertos a veces tienen un poco más de riqueza que las berzas que vamos a encontrar en Asturias, y poco más, a la altura del año 52 en el que estamos moviendo. Dice, tienen que descuajar de matorrales y peñas un pedazo de terreno a fuerza de brazos. Y esto les proporciona tan escaso producto que los más se ven precisados a abandonar sus casas y familias gran parte del año para ganar un jornal o mendigar por Castilla y Extremadura. Lo que les decía, estamos a caballo de Castilla y Extremadura. Su alimento ordinario es pan de centeno, legumbres y castañas, y esto con mucha escasez. El pan de trigo y otros manjares más delicados solamente son para los eclesiásticos, y esto se trae de otros pueblos. La cama es un poco de paja de rastrojo y los más acomodados tienen un jergón de estopa o tascos. Esta es la imagen que nos dan. Fíjense, aquí habla de los eclesiásticos, como si hubiera muchísimos. Es verdad, hay 2 monasterios y otro más alejado, pero entre las cosas son franciscanos. O sea, tampoco es que sean unos monasterios especialmente bien dotados, todo lo contrario. Y hay eclesiásticos, pero ya verán ustedes que con este sistema de poblamiento que hay, no son tantos, en absoluto. Bien, vamos a ver ahora un siglo más tarde. Si eso nos decía la Arruga, que insisto, en mi opinión, y todavía una opinión bastante infundada, yo creo que se deja llevar mucho por lo que se está hablando en el momento, o se está empezando a hablar y un poco por lo que son estereotipos. Me voy a la topografía médica de Ciudad Rodrigo de 1899, firmada por Abelardo Lorenzo Briega, que es médico en Ciudad Rodrigo, que se tira bastante tiempo allá de médico. Evidentemente pone de maravilla siempre a Ciudad Rodrigo. A Ciudad Rodrigo, yo en el catastro Ensenada de Ciudad Rodrigo, o sea, en 1752, hay urdetanos en Ciudad Rodrigo que van y vienen. Desde Ciudad Rodrigo, los tejedores y tal están negociando con la zona de Extremadura que baja hacia las Urdes, etcétera. Es decir, ahí hay una relación importante. Y nos comenta don Abelardo, dice, en pocos pueblos recorrerán más mendigos las casas y calles que en el nuestro. Habla de Ciudad Rodrigo, insisto. Dice, por tener muy cerca la región llamada de las Urdes, tan pobre, miserable y digna por tantos conceptos de estudio, que se ha hecho célebre en varias naciones europeas, de las cuales han venido distintos sabios a estudiarla y ver cómo viven esos seres en medio de toda clase de privaciones y con una frugalidad que espanta, tanto por la clase de alimentos reducidos a pan de centeno, legumbres o frutos de los árboles, con escasas cantidades de tocino, un poco de leche y algo de carne de cabra, yo supongo que un poquito más. Dice, todo en pequeñísimas proporciones hasta el extremo de no poder comprender cómo tienen suficiente para su consumo orgánico. Además, vienen muchos de los pueblos inmediatos, habla ya de los pueblos de alrededor de Ciudad Rodrigo, a implorar la caridad inagotable de este privilegiado pueblo, del cual salen pocos mendigos. Como ven, estamos en buena medida contraponiendo Ciudad Rodrigo, es decir, que Ciudad Rodrigo, bien, el entorno es el que no nos acaba de convencer. Bien, ¿con qué fuentes vamos a trabajar? Verán, por un lado, evidentemente, con el catastro de Ensenada, porque si una cosa se ve cuando uno empieza a trabajar en las Urdes es que hay muchas afirmaciones y no hay datos. Es decir, no se está trabajando con datos concretos que puedan avalar unas afirmaciones. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? La gran ventaja de tener para el siglo XVIII, y esa es una de las grandes ventajas que tiene España a la hora de estudiar el siglo XVIII, un magnífico catastro de carácter inventario, que es el de Ensenada. Bien, ¿qué es el problema que tenemos en el caso de las Urdes? Que es el catastro de Ensenada de la provincia de Extremadura, que ha desaparecido prácticamente toda la documentación local, casi toda. Ahora bien, de la que queda, a pesar de que falta lo que sería mejor de todo, que serían libro de lo real y libro de cabezas de casa, donde tendríamos individuo a individuo, hacienda a hacienda, toda la información, bueno, con lo que tenemos podemos trabajar y trabajar bastante, a pesar de los pesares. ¿Qué nos quedan? Las respuestas generales, que saben que es una foto fija con 40 preguntas, que son el mismo tipo de encuestas, quizás más amplia, por supuesto más amplia que la de Tomás López, que después la de la encuesta de la Real Audiencia de Extremadura, o que recuerda un poco, en cierto modo, como tipo documental, a lo que serían las relaciones topográficas de Felipe II, que Fernando conoce y conoce muy bien. Por tanto, nos van a dar una imagen muy importante. Solo una cuestión que hay que tener en cuenta con las respuestas generales, que se hacen antes de recorrer el territorio. Entonces, puede haber algunas inexactitudes de datos, pero sí es verdad que es una foto fija muy clarita de toda la información. Como luego quedaba en el libro de lo real y cabezas de casa, se podían ajustar los datos. Aquí es donde vamos
vamos a tener algún problemilla, pero lo tenemos. Y esto es importante. Bien, por otro lado, los estados locales no nos quedan tampoco, que era convertido en cuadros y en números toda la información de la riqueza. Sí nos quedan los estados provinciales. Eso significa que yo tengo, bueno, son una línea, cada uno de los pueblos, pero tengo información sobre su riqueza. Tengo un pequeño problema y es que ya veremos que me falta tengo el patrimonial de eclesiásticos, me falta el beneficial de legos, pero bueno, tenemos por ahí. Y luego tenemos el libro de lo enajenado a la Real Hacienda, que también da una información que ahora veremos que es muy útil, porque, por ejemplo, vamos a saber quién cobra las alcabalas y por qué las cobra. Y que es un dinerito bastante importante en la zona, aunque no tanto como pudiera pensarse. Es decir, la imagen a veces que se tiene es que en las urdes estaban con una fiscalía tan potente que realmente era excesiva para los pueblos, y de hecho ellos se quejan. Pero la realidad es que y esto tengo que terminar de verlo, cuando uno compara con otros niveles de presión fiscal que tienen las alcabalas, es baja en la zona. Es decir, una media de 9 reales por cabeza, por vecino, que es lo que viene a salir con las alcabalas aquí, no cuento ahora las otras rentas provinciales. Toda la zona que va desde Quintanar de la Sierra hasta Aranda de Duero solamente lo tiene Quintanar, el resto están que tiene 8 y pico. De 20 para arriba, es decir, que se quejan, y bueno, probablemente con razón en muchos casos, en Jaén se quejan mucho también, pero cuando uno maneja los números, pues se da cuenta que el nivel de presión fiscal y probablemente de pobreza pues es parecida a la que puedan tener las aldeas de los picos de Europa, de Cantabria o del interior de la Castilla profunda, de Castilla la Vieja. Bien, ¿qué más tendríamos? Sí, esto es importante, las comprobaciones del catastro de Ensenada. Las mal llamadas comprobaciones del catastro de Ensenada, y es que en el año 60-62 se hace una actualización del catastro, se cambian algunos criterios de valoración con idea de imponer ya la única contribución. ¿Cuál es el problema ahí? Pues el problema fundamental es que se cambian los criterios de valoración de los bienes y entonces ya se monta un cacao monumental y es imposible establecer la única contribución. Hay un problema desde mi punto de vista. Carlos III no acabó de entender el catastro que habían hecho su hermano, que había hecho en este caso Ensenada, y trajo de alguna forma la mentalidad y los criterios de catastro de Nápoles. Un catastro de Nápoles que no incluía a los nobles, que no incluía a la iglesia, que no incluía al rey. Con lo cual, efectivamente, no acababa de cuadrar con lo que se había hecho aquí. Pero en cualquier caso, esas comprobaciones que sí que nos quedan para la alberca y pino franqueado nos van a dar información. ¿Qué puedo decir de las comprobaciones? Que no me he dado tiempo a verlas enteras. Entonces, sí, efectivamente recogieran, porque algunos pueblos lo hicieron de una manera y otros de otra. Si recogieran todos los individuos que tienen bienes en 1760-62, tendríamos de nuevo un catastro completo, con algunos problemillas, pero lo tendríamos. No he podido verlo. Tengo la primera parte porque me la han enviado desde el Archivo Simancas, pero no he podido ver la segunda, a ver si están completos o solo recogen los cambios, porque hay pueblos que solo recogieron los cambios. Vamos a verlo ahora cuando analicemos cosas. Una cuestión es que igual que los datos de Ensenada son bastante, por no decir muy fiables, y bastante, por no decir muy exactos, en el caso de las comprobaciones, los artífices fueron los ayuntamientos, y fueron los alcaldes, y fueron las justicias. Y, hombre, uno mira por su bolsillo, entonces ahí probablemente hay que mirar los datos con mucho más cuidado. Y además nos vamos a encontrar con una cosa, y es que como no hay una orden desde arriba, que la hay general, pero no va nadie desde la Real Hacienda o desde el Estado a hacer esas averiguaciones, no hay un equipo catastrador externo al municipio, los chicos de Nuño Moral y los chicos de Camino Morisco, cuando los alcaldes de la alberca le dijeron, oye, vamos a actualizar estos datos, tenéis que darlos, dijeron que no los daban, punto. Y entonces, cuando hablamos de las comprobaciones, nos va a faltar esa información, al menos en las respuestas, porque se negaron, no pudieron hacerlo en el catastro. ¿Qué quiero además decir con esto? Y sobre todo porque he leído un par de cosas por ahí donde han manejado un poquito el catastro, poco, donde dicen, no, es que claro, seguro que el autor de la encuesta, que ahora veremos que es el subdelegado, que hace los dos pueblos, es que seguro, vamos, se anotó lo que le dijeron, no pateó el campo, no lo vio, lo pateó. Es decir, no sé si el subdelegado, pero sí los miembros de la audiencia, sí los peritos, y ahora lo veremos. Por tanto, sí que tenemos una idea clara de qué había, lo vieron, lo vieron. Bien, hemos manejado el libro del bastón de Ciudad Rodrigo, que es unas descripciones de los corregimientos que pidió Francisco Mariano Nifo, periodista del siglo XVIII,
para ir publicando el famoso Correo General de España, donde describe la riqueza, cómo son esos corregimientos. ¿Por qué me interesa? Porque es el que está hablando del comercio que se mantiene de tocino, de castañas, de miel, de cera, de Portugal, de lienzos, es decir, y habla un poco de qué zonas son las que están comerciando, y esta es una de las zonas que está aportando productos para esas 2 ferias que tiene la localidad. La encuesta de la Real Audiencia de Extremadura, que hay que sacarle un poco más de partido del que yo le he sacado aquí ahora, y por supuesto Eugenio Larruga. Hay más, seguiremos viendo. Bien, aquí tienen una imagen de eso que les decía que son las comprobaciones, donde vamos a tener, por un lado, el valor económico de lo que se llaman las primeras operaciones, las de 1752, donde se patea el campo, insisto, y se comprueba todo, y luego lo que nos van a dar las comprobaciones del 60, donde, como ven, bajan los valores, curiosamente. Bien, les dejaron descontar algunos gastos, pero en cualquier caso no tantos. Bueno, los han descontado. Y aumenta algo y otros descienden. Y aquí tenemos separado para legos y para eclesiásticos. Aquí tenemos la alberca. La alberca en la que les digo, me parece que está sonando una alarma de mi teléfono, perdón. La alberca en la que les digo, no sé si anda por ahí. Entonces, es que no se han dejado el bolso. Ahí. Es que tengo una alarma a las 7:30, perdón. Entonces, la alberca que les decía, estos datos que tenemos, la alberca que les decía que se niegan los de los 2 concejos que pertenecen, perdón, de verdad. Entonces, que se niegan a dar datos. Les dicen que no y se acabó, no hay nadie que obligue y por tanto no se vuelve a pasear. Aquí tenemos alberca, aquí tenemos pino franqueado. Los 2 alcabalatorios. Bien, vamos a ver cómo se lleva a cabo el proceso de catastración y luego vemos algunos de los resultados, solamente algunos, solamente he seleccionado algunos aspectos, entonces podemos hablar 3 horas. En primer lugar, importante, es el mismo subdelegado, el mismo jefe de equipo catastral, es el mismo equipo catastral quien catastra todo el territorio. ¿Qué ventaja tiene eso? Que los criterios son los mismos. El propio catastro tiene una normativa que se cumple, pero luego hay pequeñas diferencias en función del hecho humano y en función del hecho territorial. Bueno, en este caso el hecho humano, el equipo catastrador es el mismo, que es nuestro amigo don Josep Eusebio Amorós, con un escribano, que es Agustín de Gastañaza y Torre, y el primero que se catastra es pino franqueado, es decir, empieza por la zona más llana, llana dentro de un orden, por la zona más al sur e irá ascendiendo hasta la alberca. Tiene lo que les decía, por eso lo pongo, porque ya verán que por ahí les decía, algunas obras que dicen que bueno, que contestaron a la encuesta y nadie fue, nadie miró. No, sí miró. Para contestar a la encuesta tenemos todo el concejo y además tenemos unos vecinos peritos y luego se nombrarán otros más para recorrer el territorio y comprobar absolutamente todo. En el caso de la alberca y Susocampana, es decir, esos municipios que hemos visto, esos concejos que lo forman, vamos a encontrarnos al mismo equipo. Y fíjense, importante, a la hora de contestar a las respuestas, intervienen representantes de los 3 espacios. Por un lado, la alberca, que están sus 2 alcaldes, lo cual nos indica que había pecheros y nobles, había hidalgos, si tengo 2, hay un procurador síndico, hay un escribano de ayuntamiento y 2 peritos. Por Nuño Moral tengo 4 alcaldes, es que tengo muchos núcleos de población. Y vienen pues, alcaldes pedáneos. 4 regidores, un procurador, un escribano, 4 peritos. Camino Morisco, tengo un alcalde, 3 regidores. Es decir, la gente de los pueblos forma parte de estos equipos que tienen que describir su territorio y declarar su territorio. Bien, ¿qué imagen nos da? Vamos a ver esa población que les decía. Miren, esa población nosotros ahora mismo la encontramos, o lo que nos están dando estas respuestas generales, luego vemos que a lo mejor hay que matizar algo. Es que estamos hablando de la alberca. La alberca es un núcleo de población y sus 2 concejos. La alberca declara tener 421 vecinos, es decir, familias. Habría que multiplicar por 3,8, 3,9 en el caso de Extremadura. No, a 4 es un poquito alto. Bien, Camino Morisco tiene 140, Nuño Moral tiene 452. Estamos hablando de 1.013 vecinos dispersos por ese territorio. Luego, concejo de lo franqueado, tenemos 203 vecinos, total hablamos de 1.216 vecinos, multipliquemos más o menos por 3,9. Bien, vamos a ver con las casas. Es decir, yo tengo unas familias que viven en unas casas. Entonces, ¿qué me encuentro? Que curiosamente en la alberca tengo bastantes más vecinos que viviendas, pero al lado tengo 26 viviendas hechas solares, que están vacías. Pero en cambio, la presión demográfica sobre el patrimonio inmobiliario es alto.
Y si se fijan, luego tienen otros edificios que son la casa de juntas, una herrería, etcétera. Y declara 2 o 3 casillas, no más. Casillas que me da la impresión de que son sobre todo para ganado. No corrales, pero sí para refugio de ganados y pastores. Pero claro, me voy a Camino Morisco y tengo 140 viviendas, vecinos, 133 viviendas y 61 hundidas, inhabitables. 61 inhabitables. ¿Qué significa? No lo sé, ya lo iremos viendo. En su momento, quiero decir, hay que seguir avanzando a ver qué pasaba ahí. Y tenemos 72 casillas por ahí dispersas por el término. En Nuño Moral tengo 452 vecinos, es mayor, como hemos visto, metidos ahí en 26 barrios, y tengo 82 solares vacantes. 82 casas inhabitables solares y 197 casillas dispersas por el territorio. Es decir, el nivel de construcciones repartidas por el territorio, de carácter ya sea habitacional como de ganado, es alto. Es alto. Bien, por tanto, ahí lo tenemos. Bien, el concejo de Pino Franqueado, el concejo de Lo Franqueado, tenemos ahí 173 vecinos y tenemos 55 solares y 69 casillas por todo el lado. Por tanto, lo que quiero que vean con esto es que no es un territorio vacío, que es decir, que es un territorio que cuando uno se mueve encuentra núcleos de población, encuentra vecinos, encuentra gente y encuentra casillas que algún uso tienen, claramente. Bien, brevísimamente, ¿qué información es la primera que nos van a dar? Bueno, en primer lugar, ¿cuál es el término propio de cada una de esos núcleos de población? La alberca. Y me quedo, si quieren, más en nada en las dimensiones. La alberca nos habla de tener 4 leguas de circunferencia, recuerden, las leguas son 5.500 y pico metros, y una superficie de más o menos 4.500 fanegas, que ellos dicen que son fanegas de sembradura. Es decir, una fanega en la alberca es donde siembra una fanega de centeno, no de trigo, de centeno. En la alberca y en el resto. Aunque en la alberca encontramos algo de cultivo de trigo, en los otros no. En los otros el único cereal es el centeno. Que bueno, nos parece, a todo el mundo le parece horripilante comer centeno, o pan de centeno, pero no es por nada. Yo no sé si algunos, en fin, los que somos mayores, yo recuerdo a mi madre hablando de comer pan de borona en Madrid durante la guerra, y en la zona de la Sierra de la Demanda se comía trigo comuña. Trigo comuña es centeno con un poco de trigo hecho pan. Entonces, que el centeno es panificable, que a veces ahora lo pensamos y decimos, qué horror, es que es panificable. Evidentemente está mejor el pan de trigo blanco, pero es perfectamente panificable. Bien, por tanto, estamos en esa situación, 4 leguas de recorrido y 4.500 fanegas. Si me voy al concejo de Camino Morisco, este es el mayor. Nos da 11 leguas de recorrido alrededor y unas 7.500 fanegas de sembradura. Después, concejo de Nuño Moral es menor, es mayor que la alberca, pero menor, nos da 7 leguas y 4.680 fanegas, y Pino Franqueado nos habla de 6 leguas de recorrido. Aquí hay un poco, sorprende, es decir, 6 leguas y son 3.000 fanegas. Puede ser por la propia forma del municipio, eso habría que verlo. Pero en cualquier caso son valores aproximados, insisto, o sea, no hubo geómetra que los midiera porque no había geómetras suficientes. Curiosamente, en alguna provincia sí, en Jaén se midieron todos los términos, pero aquí no. Bien, por tanto, estamos hablando, fíjense, 4.000 y pico fanegas, 7.500, 4.600, 3.700. Es con lo que estamos trabajando. Bien, y ahora me voy, y no entro en detalle en cultivos, luego les pondré un ejemplo. ¿Cómo están esos territorios, esas fanegas, cómo están, qué utilización tienen, qué uso tienen? Nos encontramos que las tierras de cultivo son escasas, muy escasas, es verdad. Y entonces, y en eso tiene razón la Arruga, lo hemos visto, es que es difícil cultivar con esa topografía. De manera que tenemos, en el caso de la alberca, que es donde más superficie de cultivo hay, e incluyo ahí que tienen castaños, que dicen, es decir, tiene una serie, han rotulado o han preparado determinados espacios y han sembrado castaños. Están vendiendo las castañas. Uno no se puede comer tanta castaña. Entonces, evidentemente, y los he metido ahí porque es que ellos lo meten. Ellos separan claramente todo este espacio de monte, brezo, etcétera, de lo que ellos consideran cultivo, que están los plantíos de castaños. Por tanto, es solo un 12%. Si me voy a Camino Morisco, es solo un 2%. Si me voy a Nuño Moral, es un 8%. Y si me voy a Lo Franqueado, es un 4%, que por otro lado es el que hemos visto que tenía una imagen como mucho más cultivable, curiosamente. Me voy al resto, claro, el resto es todo monte. Ellos que me lo describen como montes de brezo, de carqueja,
que ya les he puesto ahí lo que es, yo no lo conocía, hacen té, ahora cuando uno mira para qué vale este tipo de plantas, bueno, soluciona la tensión, el dolor de estómago, todo lo solucionable. Pero bueno, en cualquier caso está ahí. Peñascales, ribazos y tierra inútil por naturaleza. Pero tierra inútil por naturaleza donde yo puedo meter ganado, puedo meter colmenas. Entonces, bueno, es una inutilidad relativa. Lo vamos a encontrar en todo el catastro y en toda Castilla, pero eso es así. Además de que vamos a encontrar también encinas, vamos a encontrar castaños, como les decía. Bien, solamente me meto en detalle en uno de los pueblos para no aburrir. En Pino Franqueado, ¿cómo distribuyen esos aprovechamientos? Les utilizo Pino Franqueado porque tiene un poco más de variedad. Tienen sus huertos de regadío, pequeñitos, donde están cultivando frijoles, o sea, judías que en otros sitios no han llegado todavía, están cultivando calabazas, están cultivando berzas. Si uno se va a Asturias, cultivan berzas y en algún caso alguna fave, pero ni siquiera en todos los sitios. Aquí sí. Luego tenemos el labrantío, que son 39 fanegas, no es demasiado, unos huertos para lino, en unos casos con frutales y otros sin ellos, que fíjense que tenemos 18 fanegas, que bueno, no es demasiado, pero es mucho para el reparto que tenemos aquí. Tenemos luego parras y frutales, tanto a medida que salimos de la alberca ya empezamos a encontrar vino, ya sean parras o ya sean vides, los vamos a encontrar. Vamos a encontrar olivos, fíjense que estamos hablando de 36 fanegas de olivo, o sea, para lo que era la zona es bastante. Plantíos de castaños, 50 fanegas, es lo que les decía antes, no se planta el castaño porque sí, o sea, algún beneficio se está sacando. Y luego una tierra de encinas que están plantadas en tierras comunales. Bien, luego la zona de brezos. Simplemente porque vean la distribución de usos del territorio ya en menor detalle. Bien, si tenemos la superficie que hemos dicho de bosques, brezos, eriales, etcétera, evidentemente tengo que tener una cabaña ganadera. Algo lo tienen que aprovechar. ¿Qué me voy a encontrar? Vacuno no demasiado. Probablemente había algo más. Fíjense de momento en los números en negro, luego les explico el rojo. Porque, entre otras cosas, me faltarían aquí vacas. ¿Por qué me faltan vacas y bueyes? Por una razón, porque cuando se hace el catastro, se recogen todas las vacas, los bueyes y todo. Lo que ocurre es que se decide no valorar económicamente el ganado de labranza. Se decide no valorarlo porque como se va a valorar el producto y la tierra, esa es la herramienta para producir. ¿Cuándo se va a valorar? Cuando ya es ganado de renta, o porque lo voy a vender o porque lo voy a utilizar para criar. Por lo tanto, a mí aquí probablemente me faltan, porque luego cuando se habla en algunos pueblos de cuántos labradores con yunta o con media yunta tengo, es que no me suman. O sea, con lo cual, esto es el ganado vacuno probablemente de renta mayoritariamente. Debía haber más, insisto, sobre todo el de trabajo. Luego tengo todo lo que son yeguas, potros y caballos. Mulas no me sale ninguna. Sorprendente, sorprendente porque tengo 102 arrieros solo en la alberca. ¿Por qué no están? Pues en mi opinión, y luego cuando se hagan las comprobaciones me aparecen 215. No porque se comprueben y antes no estuvieran, ojo, cuando se actualizan los datos. Probablemente por una razón, porque las mulas dedicadas a la arriería, que es para lo que debían estar dedicadas, en realidad el valor de la mula entra en los, digamos, en los ingresos que obtiene el arriero. Es el camión con el que transporta. Y entonces, si este camión te da unos rendimientos en función de los viajes que haces de 500 reales, a mí ya cuántas mulas haya me da igual. Este señor obtiene 500 reales por cada mula. De hecho, veremos luego, hay 56.000 reales, que es de la base imponible del municipio, que es solo para arrieros. Luego, evidentemente, en mulas había, seguro, había más. Lo digo por el uso del espacio, no, porque, insisto, no se ocultan, es simplemente que se valoran distinto. Jumentos tenemos, que me encuentro con que tengo 47 por un lado, que son los que me dan, y hay otros que no me dan y me aparecen luego en las comprobaciones, en las actualizaciones, porque tampoco se iban a valorar los jumentos, porque si la gente los necesita para estar trayendo y llevando leña, pues entran en la actividad. Y por otro lado, los que sí se dedicaban para arriería, que también lo sabía, porque en algún sitio sale, claro, esos yo lo que he hecho es al arriero, si por la mula le calculo 500 reales, bueno, pues por el jumento solo 250. Entonces lo he metido en lo que son los beneficios de la arriería. Por eso, insisto, yo creo que me hacen pocos. Fíjense también el ganado de cerda. Claro, están vendiendo tocino en las zonas de alrededor. A mí esto me recuerda un poco a la Sierra de Grazalema. En la Sierra de Grazalema, y aquí en algún caso sale, y probablemente si tuviéramos la documentación de base nos lo dirían, engordan los cerdos para venderlos.
Entonces, claro, yo aquí me encuentro con que tengo 600. En las comprobaciones de repente ya solo quedan 256. Ahí hicieron su apaño los alcaldes, bien hecho. Pero también probablemente había más. Digo 600 en la alberca, digo 900 y pico en Camino Morisco, 600 y pico en Nuño Moral. Total, tengo 2.000, casi 2.459 cabezas de cerda en ese espacio, utilizando ese espacio, que es lo que tenemos que, de alguna forma, uno se da cuenta que es que el espacio se está usando, que es un espacio duro, pero tiene aprovechamientos. Probablemente había más porque una cosa que establece el catastro es que solo va a valorar los cerdos que se utilizan para venta o para cría. El cerdo que consume la familia anualmente para la matanza ese no se valora. Se entiende que es para mantenimiento de la familia. Con lo cual, probablemente aquí había más. Pero, en cualquier caso, estamos ahí. Claro, lo que ya es muy impactante y es muy lógico con el tema en el espacio en el que estamos es que no hay ovejas, efectivamente no hay, y no aparecen incluso en las descripciones que he visto por ahí en otros momentos, pero sí que hay una cabaña caprina importante. Una cabaña caprina importante que, si se fijan, estaba hablando de que se está vendiendo, y que comen un poco de carne de cabra. Hombre, pues había bastantes, ¿no? Tenemos 12.000 cabezas de caprino, claramente en todo ese territorio, repartido entre unos y otros, pero además fíjense que el caprino está más que en la alberca, está justo en los otros dos concejos, en los concejos que tenemos abajo. Colmenas, las que queramos. Colmenas, la alberca tiene nada menos que 7.044, que en las comprobaciones, en la actualización, 1.000 desaparecen. Bueno, había venido una peste, cualquiera sabe. No había venido nada, simplemente las habían reducido porque sabían que era una de las riquezas muy claras. Bien, entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues que efectivamente es muy importante. Tenemos del orden de 12.500 colmenas en ese territorio. Entonces, lo que es obvio es que por mucha miel que tomen y mucha cera que consuman, pues algo tendría que salir de ese territorio claramente. ¿Qué nos cuentan los propios cuando declaran? Hombre, que los enjambres son pequeños, que los corchos para estas son pequeños, pero ahí está. ¿Que debían ser importantes? Hombre, tenemos 3 lagares de cera en esta zona. Luego, si uno tiene el lagar de cera, y hombre, hay 2 monasterios. Bueno, al lado está también la Peña de Francia. Pero no hay mucho más. Las iglesias son 3 y tal. Luego, evidentemente, esa cera se está vendiendo fuera también, claramente. Por tanto, fíjense que esta estructura de lo que sería el aprovechamiento de carácter ganadero, pues de alguna forma es muy coherente con el espacio que venimos viendo. Y fíjense una cosa, jamás se habla de esto, o al menos yo no he visto ningún texto que hablen de esto. Sí hablan del centeno, sí hablan del lino, pero no hablan del mar. Hablan del lino y, claro, por otro lado, si tenemos una gran cantidad de tejedores, no voy a entrar en detalle, pero, por ejemplo, nos vamos a encontrar, creo que lo tenía apuntado por aquí, no me acuerdo, en la alberca hablan de que tienen, no dan el número exacto de tejedores, porque aparecía en el libro de lo real, pero no lo tenemos, pero insisten en que tienen 12 que hacen trabajo muy fino de tejidos, que hacen manteles muy finos y que venden fuera en la zona de Salamanca, e incluso Portugal. Luego, evidentemente, y luego hay otros más. Si me voy a los otros concejos, tengo, por ejemplo, 4 en Camino Morisco, tenemos 13 en Pino Franqueado, tenemos 5 en Nuño Moral, es decir, que ese lino, evidentemente, se está tejiendo, pero no solo para los naturales, sino probablemente también para afuera. Bien. Con esto voy a pasar un poco más rápido. Esto es la base imponible, la riqueza imponible que nos sale en los libros de lo real, insisto, en los estados provinciales. Nos faltan el de eclesiásticos, ya voy mal de tiempo seguro, sí, no, termino enseguida. Entonces no voy a entrar mucho, simplemente que vean las bases imponibles, y lo que sí quiero que vean es cómo, hombre, las bases imponibles de lo que es, que esto sería, digamos, la riqueza real sobre entes reales, pues, hombre, la parte ganadera es importante siempre. Fíjense que estamos hablando, estos son reales de vellón. Y claro, valorados son 15.000 reales, 4.000 y pico Camino Morisco, es el que está siempre más pobrito. Nuño Moral tenemos 19.000, 13.000 en Pino Franqueado. Es decir, que estamos viendo una serie de elementos ahí interesantes. Bien, esto no entro más a fondo, cuando lo escriba lo analizaremos un poco más. ¿Qué otro elemento es importante? Insisto, me paso un montón de cosas, me paso la cantidad de herreros que hay y herradores, que claro, ¿a qué me responde? Pues a que tengo un ganado y que hay que mantenerlo. Me paso pues que la alberca tiene médico, 2 boticarios, el resto solo tiene cirujano y sangradores, en fin, lo iremos viendo. Pero me quiero ceñir un poco más al espacio por no perder el hilo conductor en la conferencia.
Bien, en el espacio que hemos visto, que es un espacio abrupto en general y que además tiene ganado y que cultiva lo que se cultiva, no mucho, yo me encuentro que tengo una gran cantidad de molinos harineros. Son pequeñitos todos. Me encuentro con 25, por un lado, 2 molinos de aceite, lo cual indica que el olivo, no sé cuándo había entrado, pero ya empezaba a ser relativamente importante, y 3 lagares de cera, significativo, en un espacio que no tiene grandes instalaciones industriales. ¿Qué me llamó la atención de estos molinos? Son molinos pequeñitos, de una sola rueda, y molturan 4 meses al año, unos en invierno y otros en verano. Es decir, están situados de manera que tienen asegurada la molturación a lo largo del año. 4 meses nada más, pero 4 en invierno y 4 en verano. Situados en los ríos grandes, en el río de Los Ángeles, pero en muchos arroyos. Ellos insisten, es más, nos dan los arroyos, es decir, ya cuando lo escriba ya les pondré todo, sobre todo por la toponimia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esto es muy razonable, pero cuando uno ve esto, a mí me recuerda a Cantabria o Asturias, donde hay un montón de molinos muy pequeños dentro de los concejos, que tienen unas parroquias y que tienen su molino relativamente cerca. De hecho, el de una de las alquerías, no recuerdo cuál es propiedad de todos. No hay molinero, o sea, muele el que necesita y cuando necesita. Es decir, bueno, estamos en esa situación que les digo y que esto es, yo diría, relativamente lógico para el espacio en que estamos y que responde a espacios similares. Bien. Me paso aquí rápidamente a eso que siempre encontramos en todos los escritos, insisto, me dejo infinidad de cosas, que a lo mejor eran significativas, pero estoy intentando ir un poco a lo que se está diciendo en unos sitios y en otros. ¿Qué nos vamos a encontrar? Se habla de infinidad de jornaleros, de gente pobre, etcétera. Bien, ¿qué me salen en la alberca? Solo 5 jornaleros, me salen más en Camino Morisco, me salen más en Nuño Moral y me salen muchos en Pino Franqueado. Es sorprendente porque no es el que sea agrícolamente más pobre, curiosamente. Luego incluyen otro concepto que es el de hacendado, aquel que tiene terrenos y que es propietario. No sé si para trabajar siempre o no, probablemente parte de los jornaleros. También ahora les explico la clave de los jornaleros. Entonces me voy a encontrar unos hacendados que están ahí, que son gente que tiene tierras, no sé si suficientes para vivir, pero tiene bastantes. Y luego el concepto de labrador es aquí, que es muy llamativo. Llaman labrador aquel que además de tener tierras, tiene yunta. Yunta que a veces no es suficiente para él ni sus tierras y entonces trabaja con otros, con su yunta. Entonces, al menos en estos dos, ese es el concepto de labrador, el que tiene yunta. Entonces, en Camino Morisco encontramos 23, 8 con yunta completa y 15 con media yunta. La unen con alguien y ahí estamos. En el caso de Nuño Moral tenemos 94 y en Pino Franqueado 5. ¿En qué quiero insistir en esto? Claro, cuando aquí hablan de jornaleros, y lo digo porque he leído, en alguna de las cosas que he leído, hablan de que tantos cabezas de familia jornaleros. No. Y eso lo establece muy claro el catastro. Jornalero es todo aquel, sea cabeza de familia, o sea, mozo cualquiera que tenga más de 18 años y que trabaje pues en la tierra o que trabaje al servicio de alguien en su casa. Es decir, que me encuentro que estamos considerando jornalero a cualquier joven en edad de trabajar a partir de los 18 años. No incluyen aquí a los pastores, que no me dan el dato, tendríamos que ir al libro de los reales si apareciera, al menos para las comprobaciones, que dice, de aquí excluimos a los pastores que van en grupo aparte. No tengo los valores totales y es muy curioso porque en los pastores, y es señal de la importancia que tenía la ganadería, distinguen los pastores de mayores de 18 años y les calculan un salario anual de unos 400 reales de vellón, ojo, y los menores de 18. O sea, lo que ahora llamamos el trabajo infantil, que normalmente el catastro no suele recogerlo más que de pasada porque no son sujeto fiscal. Pero aquí ya sí nos queda claro que los pastores tienen unos zagales que son menores de 18 a los que les calculan que entre el salario y la comida les dan al año 300 reales de vellón. No sabemos cuántos, ya veremos a ver si a partir de las comprobaciones conseguimos al menos hacer un cálculo de número. E insisto, cuando hablamos de jornaleros aquí, e insisto porque ya les digo que he visto, a veces no se ha entendido bien, estamos hablando de todo aquel que trabaja en el campo. O sea, si yo tengo un hijo y tengo tierras, mi hijo es mi jornalero, porque es mi criado, porque trabaja en mis tierras. Entonces, si consideramos con eso, vamos a encontrar muchos más jornaleros también en otros muchos sitios. Y luego hablan de pobres de solemnidad. Pobres de solemnidad, que vuelvo a insistir porque en algún sitio lo he visto, no son cabezas de casa pobres de solemnidad, son gente que es pobre de solemnidad, que suelen ser viudas mayores o suelen ser imposibilitados. Es decir, que esa es la situación.
que tenemos pues muchos en Nuño Moral, que fíjense que es uno de los da mayor riqueza desde luego de Camino Morisco, y 6 en Pino Franqueado, 30 en La Alberca. Habría que analizar un poco si en cada uno de los municipios hay un concepto distinto de pobre de solemnidad, porque en Jaén a veces se nota. Dicen, hombre, como este pueblo es muy pobre, prácticamente todos somos pobres de solemnidad y somos 300. Dicen, hombre, no, eso no me vale, pero es lo que contestan. Por eso les digo, pero en cualquier caso, bueno, son unos valores que aparecen también en otros pueblos. Quizás es alto el de Nuño Moral, pero aparecen también en otros pueblos. Insisto, me he venido a este detalle y he dejado otros muchos que eran interesantes, pero por esa razón. Bien, paso ahora a ver las cuestiones de carácter jurisdiccional, por dar un salto del pie de la calle a ver qué tenemos, qué superestructuras hay. Bueno, en primer lugar hay que decir que la zona es de señorío nobiliario. Es de señorío, como se escriben y dicen ellos, señorío jurisdiccional, civil y criminal, mero mixto imperio, de la excelentísima duquesa de Alba, en ese momento, doña María Teresa Álvarez de Toledo. Bien, ¿qué es lo que doña María Teresa ha hecho? No sabemos cuándo le dan el señorío jurisdiccional de la cosa, se sabrá, pero yo no tengo los datos, pero sí sabemos un tema interesante y es a qué tiene derecho, ese señorío jurisdiccional, qué derechos le da. Le da, en primer lugar, el derecho a nombrar escribano. Es decir, ha comprado en realidad lo que ha hecho la duquesa, me da la impresión, le han dado el señorío y ha comprado derechos al rey, porque las escribanías se compran. El rey se le ha podido regalar el derecho, pero es el derecho a nombrar escribano y decirle, mira, este es el puesto de escribano, tú lo utilizas y me das 700 reales al año porque en realidad el puesto es mío. Bien, tiene el derecho de nombrar juez de residencia. Pero no tiene el derecho de nombrar a los alcaldes, a las justicias. Y eso lo recalcan los alcaldes, porque al alcalde lo nombra el que sale, los que salen. No es en este caso la duquesa, que en otros sitios sí lo tiene, pero sí nombra al juez de residencia. Ojo, cobra las alcabalas. Pero las alcabalas, que les he puesto ahí 9,2 reales por vecino, o sea que no es mucho, y si luego, cuando se hace el análisis del libro de lo real, que no lo hemos perdido, pero sí que a partir de ahí se sacan los datos del vecindario de 1759, que son los mismos de las averiguaciones del 52, que me harto de decirlo porque todo el mundo cree que son distintos, salen más vecinos, y es normal. Esto es las respuestas es una primera aproximación. Con lo cual daría todavía más bajo la presión por familia. Serían 9 reales por alcabala, que no es mucho, aunque 9.000 nos suena mucho, y lo es. Esas alcabalas las cobra en La Alberca, en Camino Morisco y en Nuño Moral. Por eso son un alcabalatorio único, si se fijan. Bien, ¿qué más derechos tiene? Uno ya de tipo medieval, que es los derechos ordinarios, llantar y de presente, que en otro momento será regalarle unas gallinas o regalarle lo que fuera, pero convertido en dinero. Y luego tiene el de carcelajes, que tiene que ver con las penas que se imponen, etc. Y luego tiene también las tercias reales, que las acaba de comprar. No tengo los datos exactos, pero dice, hace de no mucho ya también ha comprado las tercias reales. ¿Por qué tiene todos estos derechos? Pues miren, lo vamos a ver. En los otros es igual, nombra escribano en el caso de Camino Morisco, las alcabalas de los 3 van conjuntas y en lo franqueado las alcabalas son casi 3.000 euros. Nombra escribano y juez de residencia. Bien, lo sabemos por esto. Este es el libro de lo enajenado del catastro de Ensenada. Es que en un momento dado Ensenada decide hacer una base de datos, que llamamos hoy, de todos los derechos que la corona ha enajenado y están enajenados de la corona. ¿Por qué? Porque unos se enajenaron y hay título de que se ha vendido o se ha regalado ese bien. Pero hay otros que cuando la corona ha tenido poco peso y poca fuerza, pues he llegado, me he quedado con este derecho y es mío. Y entonces vamos a ver cómo ya Felipe V en la década de los 30 monta la Junta de Incorporaciones y exige a todos los detentadores de derechos enajenados a la corona que presenten los instrumentos, los documentos que demuestran que lo compraron o fue una donación real o cómo se hizo. Entonces, el duque de Alba, por supuesto, tiene depositados esos instrumentos en la Junta de Incorporaciones. Quien no los tenía depositados tenía que presentarlos aquí. Bien, ¿y qué es lo que nos dice eso? Que están en la Junta de Incorporaciones y que se sabe que ha sido porque se compraron esos derechos. Es el derecho de alcabala no solo en La Alberca, sino en otra serie de pueblos de alrededor y se compró por 4,5 millones. Pagó el duque de Alba. Compró eso, el rey necesitaría dinero, no tenemos la fecha, tenemos la fecha de la justificación, pero no tenemos la fecha de la compra, probablemente el siglo XVII. Y entonces, ¿qué ocurre? Le da sus 4 millones al rey, que está, pues como está, con las arcas reales, con telas de araña, y a partir de ahí se queda él para el derecho de cobrar alcabalas para siempre.
y es lo que está haciendo, que eso fue uno de los graves problemas de la Hacienda castellana. Enajenó los impuestos, enajenó las rentas, de momento cubrió el déficit, pero claro, de alguna forma cegó las fuentes de ingresos de futuro. Por tanto, aquí lo tenemos, libro de lo real. En el caso de Camino Morisco nos recoge lo mismo y dice que se cobran las alcabalas con la alberca y pone el elemento diferencial en este caso, que es el nombramiento del escribano, Nuño Moral y Concejo Franqueado con sus alcabalas, que fíjense que es la misma carta de compra para toda esa zona, porque fíjense que está comprándolo ahí en Piedrahíta, en Salvatierra, en Suellacabras, etcétera. Es decir, compró un montón de alcabalas de todas una serie de zonas. Bien, ¿y qué cobra Su Majestad? Pues Su Majestad cobra sobre todo el servicio ordinario y extraordinario y su 15 al millar, que son 2.800 reales. ¿Y qué es lo que dice la gente? Ellos se consideran sumamente gravados y lo dicen. Es decir, consideran que es mucho porque dicen que son pobres por la esterilidad del terreno y porque es difícil. ¿Qué vamos a encontrar en Jaén? En Jaén, además de preguntarles cuánto, les preguntan, oiga, ¿y ustedes se consideran gravados? Por una orden que da la Junta, no me pregunten por qué. Pero en Jaén lo hacen. Y en Jaén prácticamente el 99% de los pueblos dicen que están muy grabados. Claro, si me preguntan a mí si pago mucha Hacienda, les garantizo que voy a decir que sí, vamos, y además muy cabreada. Y es ahora, más ahora que tenemos que pagar todos. Habría que ver, ya insisto, un análisis de lo que supone esta fiscalidad, quiero hacerla en los próximos días, comparando con los espacios donde tengo esto estudiado, donde lo tengo estudiado, que es, insisto, Sierra de la Demanda. En el caso de lo franqueado, le pasa igual, hay una serie de reales cédulas y donde pone cuál es el servicio ordinario y extraordinario. ¿De dónde sacan el dinero para pagar esto? Pues por un lado del dinero que pone la gente de encabezamiento y por otro de la venta del vino, de la carne, etcétera, donde se sisa. Es decir, se quita un poquito de vino, se quita un poquito de carne y en vez de dar pues el kilo damos un poquito menos y con eso vamos vendiendo aparte eso otro, ganamos un dinero que le queda al ayuntamiento para pagar impuestos. Eso es lo que hacíamos cuando íbamos a comprar y le sisábamos a la madre, comprábamos la barra de pan y nos quedábamos con unos centimillos. Bueno, pues es eso mismo lo que se hacía. Y luego recogen, y eso es interesante porque en otros pueblos no lo he encontrado, la renta de la sal. Es decir, cuánto cobraba el rey por la sal. La sal era un bien estancado, era un producto estancado igual que el tabaco. Y entonces tenía una cantidad que era un impuesto, bueno, como la gasolina hoy, directo al rey. Y aquí nos dan también que pagan por renta de la sal. Es bastante, me da la sensación. Pero claro, es que el consumo de la sal debía ser muy alto. No solamente por la población, es que el ganado consume sal. Y entonces tiene bastante lógica que parezca, habrá que analizar un poco más a fondo, pero parece alto. Pero insisto, es lógico en el tipo de sociedad en la que estamos viendo, donde, insisto, aparte de la agricultura, hay ganado que no se suele tener muy en cuenta. Con esto cerramos prácticamente. ¿Y qué pasa con el cuidado del alma? Insisten en muchos sitios del peso de los eclesiásticos. A mí no me sale. A mí no me sale porque me sale un clero secular, 6 presbíteros en la alberca, que es donde sí que efectivamente tiene más peso, pero es un pueblo también con mayor capacidad económica, y 3 tonsurados de menores. Clero regular está el convento del desierto de San José, que yo quería haber bajado y habérselo fotografiado, pero ya no pude bajar por lo que no pude bajar, que hoy sigue existiendo, que tiene 20 religiosos, tampoco es demasiado. Y luego es que estamos ante un tipo de clero que no tiene propiedades, no son como los monasterios benedictinos que tienen grandes propiedades o cistercienses, son monasterios, son pobres, son los pobres de San Francisco. Bien, por lo tanto, estaría ahí. Sí es cierto que probablemente son consumidores de cera y de hecho, y de determinados productos, y carne de cabra seguro, o de carnero. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Sí es verdad que he encontrado algún comentario en algún texto así de pasada que dice que la separación de la alberca de estos concejos y la desamortización de estos monasterios, aunque insisto, el de las batocas existe, supuso un empobrecimiento de los pueblos porque tenían unos intercambios y unas compras que desaparecen. Bueno, podría ser, efectivamente, pero no son muy pesados. Camino Morisco tiene nada más un presbítero y han visto la cantidad de poblaciones que tiene. En un sitio donde tenemos tantas poblaciones sería lógico. De hecho, en algunas parroquias asturianas me salen bastantes más curas y son tan pequeñas como estas. Casi no digo un cura por parroquia, pero casi. Aquí no. Y luego, en Nuño Moral, yo tengo 5 clérigos seculares, pero recuerden que tenía bastantes más espacios. Tenemos uno en Nuño Moral, en Casares hoy alguno de ellos es municipio, en Las Mestas y Ladrilla. Y en Pino Franqueado tenemos 2.
O sea que en principio no es excesivo el peso de eclesiásticos, al menos cuantitativamente. Si me voy a clero regular en Pino Franqueado, tengo el convento de religiosos franciscanos de Nuestra Señora de los Ángeles, que ya ha desaparecido. Ese era un poco mayor, con 44 religiosos, pero también, insisto, es San Francisco, ¿no? Entonces, no estamos ante esos. Uno muy cercano, que sí que debía tener más peso y que sí que tiene un pequeño, pero es un censo, tampoco es mucho, al menos lo que he encontrado, es el de la Peña de Francia. De la Peña de Francia, que eran, creo recordar que son agustinos, dominicos me parece. Que están subidos ahí arriba. No sé si alguien de ustedes ha ido, están arriba del todo con una niebla para subir y bajar, que yo bajaba con el coche en primera, ¿para qué les voy a contar? Porque no se veía nada, pero nada. Pero es interesantísimo. Que además pasaba una cosa, tenía su propio alcabalatorio independiente. Curiosamente, él solo formaba un pueblo. Entonces, que era la peña, el monasterio y un poquito de tierra abajo, nada más. Y sí que parece que tiene bastante movimiento, más movimiento que estos otros. Y luego, por otro lado, como en invierno no podían estar allí arriba los frailes, bajaban a una casa que tenían en otro pueblo en la parte baja. Pero en cualquier caso, insisto, no es excesivo el peso. Y por tanto, yo aquí cierro mi conclusión a falta de estudiar y estudiar todo lo del mundo, es que efectivamente estamos en un espacio pobre, pero no mucho más en absoluto que lo que podrían ser los espacios interiores nuestros de zona montañosa. Insisto, Sierra de la Demanda, insisto, la Cantábrica. Yo creo que no habría, incluso algunas áreas de la Sierra de Jaén, que también eran bastante difíciles en muchos casos. Hay que seguir avanzando. O sea, ahora lo que tendríamos que hacer es ir haciendo estudios comparados, porque una de las cuestiones es, una de las grandes ventajas del catastro es que podemos hacer estudios comparados. Entonces se empezó a trabajar, luego se abandonó, ahora vuelve a estar de moda el catastro, curiosamente. Sería importante que se siguiera trabajando porque nos permitiría tener estas fotos fijas en el momento en que el antiguo régimen está finiquitando y vamos a cambiar a otra sociedad. Entonces, ¿de dónde partimos para ver a dónde llegamos? Y no entenderíamos en muy buena medida qué territorio y qué paisaje vemos hoy en las Urdes, o vimos el otro día cuando fuimos, o si algún día vamos, si no sabemos de qué hemos partido, y hemos partido de eso, y sobre eso es lo que estamos trabajando. Por eso digo que me parece, como conclusión, insisto, a expensas de seguir avanzando mucho más, porque me queda, si he hecho un poquito, me queda muchísimo por hacer, me queda mucho más por hacer. Pero en principio, pues nada más. Muchas gracias a todos por la paciencia de escucharme.